Así ya estamos grabando, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Tsugumi de Banana Yoshimoto, siendo esta la tercera transmisión. Así que si es la primera vez que estás aquí en el canal, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal, que de hecho la encuentras en la página que dice 2026, junto con estas otras tres lecturas que ya hicimos este año. Ensayo sobre la ceguera, Los misterios de la taberna Kamogawa y La dependienta. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle inicio. No sé si notan algo diferente en mi voz, eso es porque el día de ayer estuve un tanto enfermo. Pero pues venga, a ver qué tal sale la narración de hoy. Esto es Tsugumi de Banana Yoshimoto. Vamos a estar leyendo el capítulo 5 que tiene como título Por culpa de la noche. Vamos a ello. Hay noches muy extrañas, noches en que el espacio parece moverse y es posible abarcarlo todo de una sola mirada. Entonces me quedo echada sobre el futón, sin poder dormir, y es como si el tic-tac del reloj de pared y el resplandor que la luna proyecta en el techo se adueñaran de la noche, como cuando yo era niña. Noches eternas, y de niña aún me lo parecían más. Tenían además un olor característico, quizás sea el olor del adiós, tan leve que se torna dulce. Tengo un recuerdo imborrable de una de aquellas noches. Ya estábamos en los últimos cursos de primaria y Tsugumi, Yoko y yo nos enganchamos a una serie de televisión. La protagonizaba una chica que salía en busca de su hermana pequeña y vivía toda clase de aventuras. Ni siquiera Tsugumi, que solía hacer caso omiso de esas chiquilladas, se perdió un capítulo. Es curioso, no he retenido más que una imagen difusa de la serie, y todo lo que recuerdo es la emoción de sentarnos juntos frente a la pantalla, la luz de la habitación, el sabor del calpis que bebíamos y el aire tibio que producía el ventilador. Ese ritual se repitió semana tras semana hasta la emisión del último capítulo. Hoy ya terminé de esa serie que les gustaba tanto, ¿no? Comentó la tía Masako durante la cena, al vernos a las tres tan silenciosas. Para decir eso, mejor no haber abierto la boca, respetó Tsugumi, siempre respondona. Yoko y yo también estábamos enfurruñadas, y aunque no nos gustara contestar mal, como a Tsugumi, pero una vez encontramos su réplica acertada. Supongo que eso ya deja claro hasta qué punto estábamos enganchadas a la serie. Creo que, aunque solo era una niña, aquella noche, en el futón y a solas, ya experimenté el dolor que se siente cuando algo se acaba. Echada boca arriba, mirando el techo y notando las sábanas ásperas, sentí que eso era el principio de un adiós. Comparado con el sufrimiento que tendría que conocer de mayor, aquello no era más que un tierno brote de dolor rodeado de un halo luminoso. Incapaz de conciliar el sueño, me levanté y salí al pasillo. Todo estaba a oscuras, y las manecillas del reloj avanzaban con su invariable martilleo. El blanco apagado de las puertas correderas flotaba en la oscuridad y me sentí muy pequeña. Iba recordando escenas de aquella serie que durante las últimas semanas me había hecho perder el mundo de vista. Era una noche tan tranquila que no quería quedarme encerrada en mi cuarto y bajé, descalza, la escalera. Quería respirar aire fresco y salí al jardín. Lo bañaba la luz de la luna y los árboles, con su contorno bien dibujado, se erguían respirando con calma. María, me llamó de repente Yoko. No sé por qué, pero no me sorprendí. Allí estaba Yoko, en pijama. ¿No puedes dormir?, susurró bajo la escasa luz. No, respondí también en voz baja. Llevaba el pelo recogido en una cola y estaba ligeramente inclinada, acariciando una campanilla. ¿Qué te parece si damos un paseo?, sugerí. Claro que si nos pillan nos caerá una bronca. No te habrá oído nadie al salir, ¿no? No, tú no te preocupes. La verja del jardín que daba a la calle se abrió con un ligero chirrido, y de golpe nos pareció como si el olor del mar se hubiera hecho más intenso. Por fin podemos hablar normal. Sí, qué noche tan bonita, ¿verdad? Me puse unas sandalias y empezamos a andar hacia la playa, ella en pijama y yo en yucata. La luna estaba muy alta. Junto al camino que atravesaba la colina se mecía una hilera de barcos de pesca dormidos, como si los hubieran abandonado. El pueblo parecía cambiado,
como si hubiéramos llegado a un lugar muy distinto al que conocíamos. «¡Mi hermana!», exclamó Yoko de súbito. Me eché a reír pensando que imitaba a la protagonista de la serie, pero al momento comprendí que lo decía en serio. Tsugumi estaba sentada al final del camino que llevaba a la playa, contemplando el mar. «Ah, son ustedes», dijo sin inmutarse, como si encontrarnos allí fuera lo más normal del mundo. Entonces se levantó y se quedó de pie en medio de la oscuridad. «¿A dónde vas descalza?», la riñó Yoko, que se quitó los calcetines y se los dio. Tsugumi los agarró y los miró de cabo a rabo, fingiendo no saber qué hacer con ellos. Pero al ver que ni Yoko ni yo le seguíamos el juego, se los puso y echó a andar. Bajo la luz de la luna. «¿Damos una vuelta por el puerto antes de volver?», propuso Yoko. «Vale, podremos comprar algo de beber», añadí yo, pero Tsugumi replicó. «Hagan lo que les dé la gana, pero no cuenten conmigo». «¿Por qué? ¿Qué quieres hacer tú?», pregunté. «Andar», respondió sin mirarme. «¿Y hasta dónde?». «Hasta la otra playa, al otro lado de la colina». «¿Pero no será peligroso?», dijo Yoko, «aunque no es mala idea». El camino que atravesaba la colina estaba desierto y oscuro como boca de lobo. El gran talud que bordeaba el camino ocultaba la luna, y apenas veíamos dónde pisábamos. Yoko y yo nos tomamos de la mano y avanzamos a tientas. Tsugumi caminaba sola a nuestro lado, con un paso tan firme que no parecía estar andando en esa densísima negrura. Pese a que habíamos salido a andar empujados por la pena de que se hubiera acabado la serie, para entonces ya nos habíamos olvidado de ella, y avanzábamos excitadas por el sendero, rodeadas por el silbido del viento entre las hojas. A media colina, ya de bajada, vislumbramos el pueblecito de pescadores de al lado, envuelto en la oscuridad, y al fin apareció la playa. Frente a una cala rocosa se alzaba una hilera de casas, cerradas a cal y canto de aspecto fantasmal. Mar adentro, las olas mecían las banderas de algunos barcos. El aire helado hizo desaparecer el rubor que teñía nuestras mejillas. Encontramos una máquina de sodas y nos compramos una Coca-Cola cada una. El estruendo de la máquina pareció estremecer toda la playa. El mar oscuro se agitaba distraídamente frente a nosotras. Las luces de nuestro pueblo titilaban muy lejanas, como si fueran un espejismo. «Parece otro mundo, ¿verdad?», dijo Tsugumi. Yoko y yo asentimos. Al cabo de un rato volvimos por el mismo camino y llegamos derrengadas al hostal. Nos dimos las buenas noches y cada cual se fue a su habitación. Dormimos como un tronco. La mañana siguiente fue terrible. A la hora del desayuno, Yoko y yo estábamos tan cansados que no podíamos ni hablar. Comimos en silencio, frotándonos los ojos de sueño. No parecíamos las mismas de la noche anterior. Tsugumi ni siquiera se levantó. Sé una cosa. Aquella noche Tsugumi agarró una piedra blanca y la colocó en un rincón de la estantería de su cuarto. No sé qué vio en aquella piedra, ni por qué la recogió. Quizás solo lo hizo porque sí, pero cuando olvido que Tsugumi es una chica de carne y hueso, pienso en esa piedra y en esa noche en que salió a caminar descalza, y me invade una tristeza serena. No sé por qué recordé de pronto aquella noche. Miré el reloj y vi que eran casi las 2. Las noches en que no puedo dormir me asaltan pensamientos un poco extraños. Las ideas flotan en la oscuridad y desvelan conclusiones inconsistentes sobre la espuma. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde aquella noche y recordé que había crecido, que ya no vivía en el pueblo y que estudiaba en Tokio. Todo eso pareció insólito. Extendí las manos en la oscuridad y las miré como si no fueran mías. En aquel momento se abrió de golpe la puerta corredera. «¡Despierta!», exclamó Tsugumi. Me pegó tal susto que me aceleró el corazón. «¿Qué pasa?», conseguí farfullar al cabo de unos segundos. Tsugumi entró en el cuarto tan campante y se sentó a mi lado. «No puedo dormir». Ella dormía en la habitación contigua, de modo que solo había sido cuestión de suerte que aquello no hubiera sucedido hasta ese momento. Me revolví en el futón y me levanté. «No es culpa mía», repliqué irritada. «Vamos, mujer, no te pongas así. Piense que es una estupenda coincidencia que tenemos que aprovechar», dijo con una sonrisa. Solo se mostraba dócil en momentos como aquel. De repente recordé todas las mañanas en que me había despertado a manotazos, todas las veces que me había
pisoteado las manos y los pies mientras dormía, y todos los días que me había agarrado el diccionario del pupitre mientras yo estaba en clase de gimnasia porque ella no quería llevar el suyo a la escuela, con la excusa de que pesaba demasiado. Aquella evocación inesperada aún me puso de peor humor. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Mi relación con Tsugumi no siempre había sido armoniosa. Tengo sueño, protesté, intentando de nuevo poner algo de resistencia. Pero en momentos así, Tsugumi no escucha a nadie. Vaya, es como aquella vez, dijo con los ojos brillantes. ¿A qué te refieres? Aquella noche en que fuimos andando al pueblo de al lado como unas idiotas. Era por esta época. En verano cuesta más dormir. Yoko duerme como un lirón, pero eso es porque no se entera de nada. Pero yo ahora ya empezaba a dormirme. Claro, siempre echando la culpa a los demás. Pues sí, suspiré. La verdad es que empezaba a sentirme de mejor humor. Era muy extraño. Tsugumi y yo habíamos pensado lo mismo, como si nos hubiéramos comunicado por telepatía. A veces la noche tiene estas cosas. El aire atraviesa lentamente la oscuridad y un sentimiento formado en algún lugar lejano te cae en las manos como una estrella y te despierta. O dos personas tienen el mismo sueño. Todo sucede la misma noche, y lo que una siente entonces nunca dura más allá del amanecer. A la mañana siguiente lo ocurrido se vuelve vago y se confunde con la luz, pero esas noches son infinitamente largas y relumbran como piedras preciosas. Bueno, ¿quieres ir a pasear?, pregunté. La verdad no estoy muy en forma, respondió Tsugumi. ¿Y qué quieres hacer? ¿Crees que lo tengo todo previsto? Entonces, ¿para qué me despiertas? Vamos a ver. Ya está, dijo ella. ¿Por qué no agarramos algo de beber y vamos a la azotea? Eso sí puedo hacerlo. Me levanté y me acerqué a la nevera. Como estaba en una habitación reservada a los huéspedes, había muchas bebidas. Saqué para mí una cerveza y la lancé a Tsugumi, un jugo de naranja. Todos evitamos ofrecerle bebidas alcohólicas, porque vomitaba con mucha facilidad. Avanzamos por el pasillo intentando no hacer ruido. Abrimos muy despacio la puerta del fondo y salimos a la azotea. De día había tendidas tantas toallas que parecía un anuncio de detergente, pero de noche solo quedaban aquellos gruesos postes entre los que se veían las estrellas. La azotea daba a la colina, de manera que su enorme falda verde parecía al alcance de la mano. Di un trago de cerveza. Estaba tan fría que noté cómo llegaba hasta el estómago. Era un frío que se sumaba al de la noche. Tsugumi también dio un trago a su jugo. ¿Por qué todo lo que bebes de noche y al aire libre sienta tan bien?, murmuró. Para ti esas cosas son importantes, ¿verdad?, dije. ¿Qué va?, se apresuró a desmentir. No entendí si se refería a las emociones o a algo meramente físico. Ella se quedó un rato en silencio, como si reflexionara y finalmente siguió. ¿Quieres decir que soy como la protagonista de aquel cuento que, al contemplar la última hoja de una enredadera, se pone nerviosa y la arranca pese a apreciar su belleza? Me quedé atónita. Vaya, Tsugumi, le dije. Veo que has aprendido a hablar como una persona. A lo mejor es porque voy a morirme pronto, se burló ella. Pero no, todo era por culpa de la noche. En noches como aquella, en las que el aire es tan diáfano, todo el mundo acaba diciendo lo que siente. Sin darte cuenta siquiera, abres tu corazón y te pones a hablar con quien tienes al lado como si les hablaras a las estrellas. En el archivo de noches de verano que tengo en mi cabeza, guardo los negativos de varias noches similares. En ese momento pensé que situaría el negativo de aquella noche muy cerca del de aquella otra en que fuimos caminando al pueblo de al lado. El simple hecho de saber que en el futuro me aguardaban noches como aquellas dos me infundía cierta esperanza. Noches muy hermosas, noches en que la embriagadora fragancia del viento cruzaba el pueblo y lo llenaba de la presencia incolora del mar y de las montañas. Sabía que aquella noche jamás se repetiría, pero me daba igual. Solo pensar que, quizás, algún otro verano volvería a vivir una parecida me hacía sentir mejor. Al acabarse el jugo, Tsugumi se puso en pie de pronto y se acercó a la barandilla que daba a la calle. No se ve ni un alma, dijo. Por cierto, ¿qué es aquel edificio?, pregunté. Al pie de la colina se alzaba un gran edificio de cuyo tejado sobresalían varias columnas de hierro. Llevaba rato mirándolo.
Destacaba incluso en la oscuridad que envolvía al pueblo. «Ah, ¿eso? Es un hotel», respondió volviéndose hacia mí. «¿Tan grande?» «Sí, supongo que por eso mi padre tiene que cerrar el hostal. A mí me da igual lo que hagan, pero me imagino que para mis padres es una cuestión de vida o muerte. Además, también me alegro de que mi padre pueda llevar a cabo algo que siempre ha deseado. Pero será muy triste cuando el albergue quiebre y encuentren nuestros restos allá arriba, en la montaña. Menuda tragedia». «Pero tú no te preocupes, saldrán adelante, y yo iré a verles todos los años. Y si alguna vez me caso, celebraremos allí la boda». «En vez de decir chorradas, ¿por qué no te traes alguna amiga de la universidad? Aquí no hay chicas de esas». «¿Y Yoko? Estás de guasa. Me refiero a alguien con un poco más de mundo, como las chicas que se ven en la tele. La observaría y después la pondría verde». Era muy triste. Salvo para ingresar en algún hospital, Tsugumi nunca había salido del pueblo. Me levanté y me acerqué a ella. «¿Por qué no vienes a pasar unos días a Tokio?», dije mirando hacia abajo. En el callejón, sumido en sombras, reinaba el silencio. «Uf, me siento como la amiga paralítica de Heidi», dijo ahogando una carcajada. «Hoy la cosa va de clásicos», ironicé. En ese instante vi pasar al trote, por delante del hostal, un perro. Mira», exclamé. «Es Gonosuke. No, ¿cómo se llamaba el perro del otro día?» Tsugumi se asomó a la barandilla. «Góngoro», dijo, y con una voz aguda que resonó en toda la calle lo llamó. «¡Góngoro!». Oí a lo lejos que Pochi se despertaba y arrastraba la cadena. Hacía tiempo que no veía a Tsugumi comportarse con tanta espontaneidad. Quién sabe si mis pensamientos alcanzaron aquella birria de perro. El caso es que Góngoro dio media vuelta y empezó a buscar de dónde procedía aquella voz que lo llamaba. No pude contener la risa y también yo lo llamé. Por fin nos vio y se puso a ladrar mirando hacia arriba. «¿Quién es?». Por un momento me pareció que había sido Góngoro quien había hablado, pero entonces, como si entrara en el haz de luz de un foco, apareció el chico que habíamos conocido en el parque. Estaba más moreno que aquel primer día y llevaba un polo negro que se fundía en la oscuridad. «Ah, son ustedes». «Estarás contenta, Tsugumi», susurré. «Es él». «Sí, ya lo veo», respondió. Entonces gritó hacia la calle. ¿Cómo te llamas?». El chico agarró al perro en brazos y alzó la vista. «Kyoichi, ¿y ustedes?». «Yo Tsugumi, y ella María. ¿En qué casa vives?». «Aún no vivo en el pueblo, pero pronto lo haré», dijo señalando hacia la colina. «En aquel hotel nuevo». «¿Tu madre es camarera?», preguntó Tsugumi con una risa tan cristalina que pareció iluminar la noche. «No, soy el hijo de los dueños. A mis padres les gusta mucho el pueblo y vamos a vivir aquí. Yo voy a la Universidad de M y desde aquí puedo ir y volver cada día». La noche une a las personas. Kyoichi sonrió con absoluta franqueza. «¿Sales a pasear todas las noches?», pregunté. «No, pero hoy no sé por qué no podía dormir. He despertado a Góngoro y hemos salido a estirar las piernas». Volví a sonreír. Los tres teníamos la agradable sensación de que estábamos haciéndonos amigos. Se nota enseguida. Apenas se entabla conversación, todo el mundo comparte las mismas impresiones. Es lo que sucede cuando conoces a alguien que será amigo tuyo durante mucho tiempo. Koichi», dijo Tsugumi con los ojos como platos. «Tenía ganas de volver a verte. ¿Te apetece quedar?». Yo me quedé atónita, pero me temo que él mucho más. «Bueno, como quieras», dijo al cabo de unos segundos. «Yo pasaré en el pueblo todo el verano. Siempre estoy por ahí con Góngoro y me alojo en el hostal Nakahama. ¿Saben cuál es?». «Sí. Pues vengan cuando quieran. Mi apellido es Takeuchi». «De acuerdo», dijo Tsugumi asintiendo. «Adiós. Buenas noches». El entusiasmo de Tsugumi había llenado la noche de tensión, pero cuando Kyoichi se marchó, todo volvió a la calma. Fue un encuentro extraño. Kyoichi había aparecido tan de repente como se fue. «¿Te gusta, verdad, Tsugumi?», le dije riendo en mitad de aquella noche cada vez más oscura y profunda. «De momento sí», respondió suspirando. «¿Te has fijado? Qué raro. ¿Qué cosa?». ¿Le has hablado como lo haces siempre?». Yo lo había notado desde el principio, pero no había dicho nada. Con los chicos siempre adoptaba la pose de chica formal, pero con Kyoichi había sido tan directa como solía. Yo me lo había pasado de primera. «Vaya, ¿qué pasa?».
Que no me he dado cuenta. ¡Qué fallo!, exclamó. He debido de parecerle una descarada. De todas maneras ha sido divertido. Tsugumi miró hacia adelante y frunciéndole el entrecejo a la brisa dijo, bueno, da igual. Seguro que todo ha sido por culpa de la noche. Y ahora vamos a leer lo que es el capítulo 6, que tiene como título La confesión. Aquel día llovió desde la primera hora de la mañana. En verano la lluvia olía a mar. Me aburría. Había pasado toda la mañana leyendo en mi cuarto. Tsugumi llevaba varios días en cama con fiebre y dolor de cabeza, quizá por culpa de aquella noche en que estuvimos en la azotea. Hacía un rato había ido a llevarle la comida y me lo había encontrado gimoteando, hecho un ovillo, en el futón. Había contemplado tantas veces esa escena que no pude evitar sentir cierta nostalgia. «Te traigo la comida», le había dicho en voz alta mientras dejaba la bandeja junto a su almohada, y al salir de la habitación añadí, «Tsugumi, esa fiebre, el dolor de cabeza, ¿no será que estás enamorada?» Sin mediar palabras, sacó un brazo y me lanzó una jarra de plástico llena de agua. Por mal que se encontrara, para algunas cosas aún le quedaban fuerzas. La jarra cayó al tatami después de rebotar contra la puerta corredera, y yo acabé con el pelo empapado. Volví a mi habitación y me lo solté para que se secara. Desde la ventana se veía a lo lejos un mar tan encrespado y gris que daba miedo. El agua y el cielo parecían envueltos en una capa de niebla. Los días como aquel, seguro que hasta Pochi se quedaba en su caseta, viendo caer la lluvia y aspirando el olor a tierra mojada. En los pisos de abajo se oía a los huéspedes, que no habían podido ir a la playa y entraban y salían constantemente de las habitaciones. Siempre era así. Los días de lluvia la gente se quedaba en el hostal sin saber qué hacer. Solían acabar en la sala de la televisión o alrededor de las viejas máquinas de juegos. Mientras leía me asaltaban pensamientos sombríos. La imagen de las gotas de lluvia cayendo al otro lado de la ventana como estrellas fugaces me acechaban una y otra vez. ¿Y si Tsugumi empeora y se muere?, pensé de pronto. A decir verdad, era una idea que me asaltaba desde pequeña, cuando Tsugumi era aún más frágil y que volvía a mi mente de vez en cuando. Sobre todo los días de lluvia, cuando pasado y presente se diluían suspendidos en el aire. Y entonces una lágrima resbaló sobre la página que tenía abierta. Al poco lloraba desconsoladamente. Me sorprendió el suave repiqueteo de la lluvia en el alero. «¿Qué ha sido eso, María?», me pregunté, secándome las lágrimas. Pero enseguida lo olvidé y continué leyendo. A las 3 me quedé sin nada que leer. Tsugumi seguía en la cama. Yoko no estaba en casa y no daba nada interesante en la tele. Así que para matar el tiempo decidí ir a la librería. Tsugumi oyó deslizarse a mi puerta y cuando ya salía me llamó desde su cuarto. ¿A dónde vas? Voy a la librería. ¿Quieres algo?, pregunté. Cómprame un jugo de manzana, que sea 100% natural, respondió con voz áspera. Debía de tener mucha fiebre. Muy bien. Y también un melón, un poco de sushi y... La lista continuaba, pero no le hice caso y seguía escaleras abajo. Siempre me ha parecido que en los pueblos costeros la lluvia cae casi en silencio. Puede que el mar amortigüe el sonido. Cuando vine a vivir a Tokio, una de las cosas que más me llamó la atención fue el estruendo de los días lluviosos. Tomé el camino que bordeaba la playa, teñida de negro y silenciosa como una tumba. Las gotas de lluvia formaban miles de cercos sobre las olas. La principal librería del pueblo estaba abarrotada. Era de esperar que, con el día que hacía, los veraneantes acabaran comprando algo para leer. Eché un vistazo a la sección de revistas, pero las que buscaba ya se habían agotado. Me resigné y fui a la sección de libros de bolsillo. Al llegar vi a Kyoichi al fondo de la sala, leyendo de pie y completamente absorto. ¡Qué sorpresa!, pensé. «Hoy no llevas al perro», le dije. «No», sonrió. «Como está lloviendo lo he dejado en el hostal». «Si no vives allí, ¿cómo es que han admitido al perro?» «Lo pedí como un favor y me lo dejan tener en el jardín. La verdad es que como ya llevo varios días con ellos, nos hemos hecho amigos. Hasta ayuda a extender los futones. Pero no puedo decirles por qué estoy aquí y me siento como un espía». «Ya me lo imagino», dije asintiendo.
No dejaba de ser el hijo de los dueños del hotel que estaban construyendo al pie de la colina, cuya presencia afectaría en mayor o menor medida a todo aquel que tuviera un hostal. Visto así, quizás su verano tampoco prometía mucho, pensé. ¿Y Tsugumi? Quizás es la impresión que tengo ahora, pues ya sé cómo se desarrolló todo, pero diría que cuando pronunció el nombre de mi prima tuve la certeza de que los sentimientos de Tsugumi contaban con los mejores augurios. Está en la cama, enferma, respondí mirando las gotas de lluvia transparentes que caían del toldo de plástico de la librería. Aunque no lo parezca, es una persona muy delicada. Oye, ¿quieres venir a verla? Seguro que se alegra. Pues si no la molesto, dijo. Ahora que lo mencionas, sí me fijé en lo blanca y delgada que estaba, pero es muy divertida. No sé cómo explicarlo, pero en aquel instante, mientras la lluvia cristalina cubría el pueblo, pensé que estaban hechos el uno para el otro. Yo vivía en Tokio e iba a la universidad desde la primavera, así que había tenido ocasión de conocer a muchas parejas, aunque dicho así parezca un poco provinciana, y creo que por lo general sabía detectar lo que las unía. A pesar de que a primera vista sus dos componentes no parecían tener nada en común, al poco tiempo les encontraba algo que les acercaba, un parecido físico, un estilo de vida similar o el mismo gusto por vestir. Sin embargo, aquel día percibí que a Tsugumi y a Kyoichi les unía algo más fuerte, más intenso. Exacto. Segundos antes, cuando él había nombrado a Tsugumi, la imagen de ambos se había unido en mi interior durante unos instantes. Su interés mutuo había fraguado y había atravesado la desidia de aquella tarde lluviosa para fundirse en una unión perfecta. Confié en aquella intuición. Me pareció que era una señal del destino o el principio de un gran amor. Echamos a andar por la calle. Los 7 colores del arco iris se reflejaban sobre el asfalto mojado, gris y humeante, e iba absorto en mis pensamientos. Un momento, dijo de pronto Kyoichi. Si voy a verla debería llevarle algo. ¿Qué le gustaría? Lo que sea. Jugo de manzana, melón, algo de sushi. No creo que quede muy bien llevándole eso, dijo torciendo el gesto. Yo pensé que él se lo había buscado y reí por lo bajo. Tsugumi, mira quién ha venido a verte, dije abriendo la puerta corredera, deseosa de ver su cara de sorpresa y cómo se las ingeniaría para disimularla. Pero Tsugumi no estaba. Había salido, dejando la luz encendida y la cama deshecha. Me quedé sin habla. Por muy imprevisible que fuera, tenía 39 grados de temperatura. No está, murmuré. ¿No estaba enferma? Dijo Kyoichi frunciendo el ceño. Lo estaba en teoría, respondí sin saber qué decir. Espera un poco, voy a ver si está abajo. Bajé al vestíbulo y busqué sus sandalias de flores blancas en los zapateros de la entrada. La vi entre las de los huéspedes, y entonces se acercó la tía Masako por el pasillo. ¿Pasa algo? Pregunté. Tsugumi no está en su habitación. ¿Qué? Exclamó mi tía con los ojos desorbitados. Pero si está ardiendo de fiebre. Acaba de venir el médico a ponerle una inyección. Quizás se ha encontrado mejor y... Quizá. Pero yo no me he movido de recepción y no ha salido o entrado nadie más que tú, añadió perpleja. Tiene que estar en el hostal. Mejor será que vayamos a buscarla. Ay, qué mosca le habrá picado ahora, suspiré. Le pedimos a Kyoichi que echara un vistazo en la calle mientras la tía y yo la buscábamos en el hostal. Lo registramos todo de arriba abajo, desde la casita del jardín hasta el rincón de la máquina de bebidas. También miramos en la habitación de Yoko, pero no aparecía, ni rastro. Mientras íbamos y veníamos por los oscuros pasillos del pequeño edificio, entre las puertas idénticas y con el rumor de la lluvia de fondo, sentí que me perdía en un laberinto desierto. Presas de la impotencia, la tía Masako y yo recorrimos el hostal a la luz de los fluorescentes. Sí, cuando sucedía algo así, más que rabia o preocupación sentíamos impotencia. Y en aquellos momentos caímos en que, por muy clara que nos pareciera la luz que animaba el cuerpo menudo de Tsugumi, su vida pendía de un hilo. Si pasaba demasiado rato en el columpio, si permanecía muchas horas en la playa, si se quedaba hasta tarde viendo una película y no dormía lo suficiente, si salía sin chamarra un día con un poco de viento, entonces caía enferma, se debilitaba. Su existencia parecía depender solo de una especie de fortaleza
interior que desafiaba su fragilidad. Los días de lluvia me quedaban en blanco, y los recuerdos de aquella época afloraron a mi mente con un realismo inaudito. Podía ver en los oscuros cristales el color que tiznaba la melancólica atmósfera de aquellos días, el peso de las puertas correderas cerradas reflejado en mis ojos de niña, la voz de mi madre diciendo: «No hagas ruido, que Tsugumi está muy malita», o Yoko, con sus trenzas y sus ojos cuajados de lágrimas. Cuando era pequeña las cosas eran así. «No aparece», repetimos con un suspiro en la puerta de su habitación. «Tampoco está en la calle», dijo Kyoichi subiendo la escalera. No debía de haber agarrado paraguas porque tenía el pelo empapado. «Siento mucho que te hayas mojado», se disculpó la tía Masako a pesar de que no lo conocía. No era momento para andarse con formalidades. «Pues no puede haber ido muy lejos», mascullé y miré al exterior desde el grueso marco de madera de la ventana. Entonces la vi. «¡Ey! ¿Y aquí está?», le dije, exhausta a la tía Masako mientras abría la ventana. Tsugumi se había acurrucado en el hueco que quedaba entre el suelo de la azotea y el techo del tercer piso. Levantó la cabeza para mirarme, encogida entre dos planchas de madera. «Me has pillado», dijo. «¿Cómo que te he pillado? ¿Se puede saber qué haces ahí?», la increpé, completamente desconcertada. No entendía nada. «Y descalza, con el frío que hace», la riñó la tía Masako ya más aliviada. «Entra ahora mismo, te va a volver a subir la fiebre». Agarró a Tsugumi y la ayudó a llegar a la azotea. Estaba empapada. «Voy a por una toalla. Métete en el futón y no te muevas de ahí. ¿Me has oído?» «Tsugumi, ¿cómo se te ocurrió meterte en semejante sitio?», le pregunté cuando la tía desapareció escaleras abajo. Lo cierto es que cuando de pequeñas jugábamos al escondite, aquel era uno de sus rincones preferidos para ocultarse. Pero desde luego en aquel momento no estábamos para juegos. «No seas boba», dijo con una carcajada rota por la fiebre. «Desde la ventana te he visto llegar con Kyoichi tan orgullosa por la sorpresa que me ibas a dar que me han dado ganas de fastidiártela». «Qué buena es tu madre», dijo Kyoichi, que había intentado marcharse para no molestar. Pero la tía Masako, Tsugumi y yo insistimos en que por lo menos se quedara a tomar una taza de té. «Apenas te ha reñido». «El amor que profesa su hija es más profundo que el mar», respondió Tsugumi. «Seguro», pensé yo. La serenidad de mi tía se debía a que Tsugumi ya la tenía acostumbrada a sus trastadas. Sea como fuere, supuse que, con el tiempo, Kyoichi se daría cuenta de ello, de manera que seguí tomándome mi té en silencio. Además, Kyoichi miraba a Tsugumi con compasión, como si contemplara a un gatito moribundo, y no me atreví a desengañarlo. A pesar de la frialdad con la que estoy contando la escena, Tsugumi se encontraba francamente mal, tanto que incluso yo empecé a preocuparme. Tenía ojeras, jadeaba, y sus labios estaban exangües. Su pelo largo y fino se le pegaba, mojado a la frente, y se le habían encendido los ojos y las mejillas. «En fin, yo ya me voy. Nos veremos pronto», dijo Kyoichi levantándose. «Y tú, Tsugumi, déjate de juegos. No te levantes de la cama y ponte bien enseguida». «Espera un momento», exclamó Tsugumi y me agarró el brazo con la mano ardiendo. María, alcánzalo», añadió con voz ronca. «Me parece que no quiere que te vayas», dije mirándolo a la cara. «¿Qué ocurre?», preguntó él al regresar junto a la cama. «Cuéntame algo», le pidió Tsugumi muy seria. «Desde pequeña soy incapaz de dormirme si no me cuentan una historia». Seguro, volví a pensar. Eso sí, lo de la historia lo encontré muy acertado. Sus palabras sonaban dulces y fragantes. «De acuerdo, una historia», dijo Kyoichi. «Te contaré la historia de la toalla, a ver si así consigues dormirte». «¿La historia de la toalla?», repetí yo. Tsugumi también se sorprendió. «Cuando era pequeño», me empezó Kyoichi, «tenía un problema de corazón, pero no se podía operar hasta que no me hiciera mayor y más fuerte. Por supuesto me operaron, y ahora estoy tan bien que ni siquiera me acuerdo de aquello. Pero cuando me ocurre algo malo, o cuando me abruman los problemas, pienso en la toalla». Por entonces no podía moverme de la cama. Nada garantizaba que la operación fuera a curarme, pero no tenía más alternativa que esperar. Si me encontraba medianamente bien, podía sobrellevar el hecho de estar a la espera de algo tan incierto,
pero cuando sufría una recaída, la angustia me sumía en una profunda depresión. Era muy duro, pero nada se podía hacer. El rumor de la lluvia pareció disiparse. Escuchábamos absortas aquella historia. Kyoichi hablaba con cierto desapego, pero con claridad, y su voz resonaba en el silencio del cuarto. Cada vez que sufría un ataque, prosiguió, me metía en la cama e intentaba quedarme con la mente en blanco. Si cerraba los ojos, acababa pensando cosas que no me convenían, y además detestaba la oscuridad, así que mantenía los ojos abiertos y esperaba que pasara el dolor. Supongo que es como si te encontraras un oso y has de fingir que estás muerto. Una sensación muy desagradable. Yo tenía entonces una funda de almohada muy especial. Era una toalla muy buena, importada, que mi abuela le había regalado a mi madre cuando se casó. Mi madre la utilizó siempre con mucho cuidado, y cuando empezó a gastarse me hizo con ella una funda para la almohada. El dibujo era precioso. Llevaba banderas de todos los colores de otros países sobre un fondo azul marino. Podía estar horas echado en la cama contemplando aquellos colores tan vivos, y así pasaba el rato. En aquellos momentos no me parecía importante, pero poco antes de la operación o después de ella, cuando me encontraba muy mal, o cuando tengo algún problema, aparece de golpe el dibujo de aquella toalla. No la conservo, pero aún así puedo verla con tanta claridad como si la tuviera delante de los ojos, como si pudiera tocarla con solo alargar la mano. Es curioso, pero entonces me siento mejor. Podría decirse que, de alguna manera, tengo una especie de fe en ella. ¿Les ha parecido interesante? Porque la historia ya se ha acabado. Vaya, dije. Esa serenidad, ese comportamiento tan recto, tan maduro, y sobre todo esa mirada, por fuerza tenían que ser fruto de lo que había sufrido de niño. Y aunque Tsugumi su experiencia le había llevado en la dirección opuesta, ambos habían recorrido un camino similar que solo ellos conocían. Aunque fuera algo inevitable, resultaba tremendamente doloroso saber que el corazón de Tsugumi estaba condenado a latir en ese cuerpo roto. Nadie tenía su profundo aliento. Un espíritu tan fuerte y ardiente. Podría haber alcanzado el cielo de no haber sido por las limitaciones que le imponía el cuerpo que habitaba. Quizá fue toda esa energía derrochada lo que le permitió captar al instante que expresaban los ojos de Kyoichi. Cuando mirabas aquellas banderas, ¿imaginabas aquellos países lejanos? Le preguntó Tsugumi mirándolo a los ojos. ¿Pensabas a dónde irías cuando murieras? Sí, siempre, respondió Kyoichi. Y ahora puedes ir a donde quieras. Eres afortunado, dijo ella. Sí, y tú también, contestó Kyoichi. ¿Sabes? No hace falta poder ir a donde quieras. Se está muy bien aquí. Te puedes pasear en chanclas y bañador, y estás al lado del mar y de la montaña. Tienes el corazón fuerte y eres valiente. De manera que aunque te quedes aquí, verás más cosas que muchas personas que han dado la vuelta al mundo, añadió con calma. De eso estoy seguro. Ojalá fuera cierto, sonrió Tsugumi. Le brillaron los ojos y sus dientes, blanquísimos, asomaron bajo las mejillas sonrojadas. El rubor casi se reflejaba en las sábanas blancas. Yo estaba ya al borde de las lágrimas. Y sin darme cuenta bajé la cabeza y cerré con fuerza los ojos. Entonces Tsugumi miró a Kyoichi y le dijo, creo que me he enamorado de ti. Bueno, yo creo que ya habiendo leído estos 2 capítulos, lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Como siempre, te invito a que le des like, a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas de las siguientes transmisiones. Que comentes para saber que estamos leyendo estos libros en compañía. Así como a compartirlo para que seamos más personas disfrutando de esas historias. Pero como siempre y por sobre todo que si te está gustando la lectura, que consumas la obra original para apoyar a su autor. Ya por ella me ha tocado leer varios comentarios de personas que acompañan esas narraciones junto con su propia lectura en libro.
Y no sé, creo que esa también es otra manera muy suave de acompañar la lectura. Pero bueno, sin más por el momento, nos veremos en el siguiente directo. Adiós.